Muy buenos días, me encuentro aquí en Montevideo, soy Diego Hernández, abogado CTP y estoy con los amigos de Andersen, con don Juan Ignacio y con doña Clara, quienes nos van a estar contestando nuestras dudas más frecuentes a la hora de invertir en Uruguay. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar en cuenta un chileno para que pueda invertir en Uruguay? ¿Debe ser en dólares la operación? Uruguay es un mercado muy abierto al inversor extranjero, ¿no? Tenemos una ley de inversiones que el primer artículo dice que no debe haber discriminación entre un inversor local y extranjero. Te diría que un tercio de las tierras del Uruguay los propietarios son extranjeros. Punta del Este te diría que el porcentaje es muchísimo más alto de la inversión de argentinos, de brasileros, de chilenos, de europeos, es muy fuerte en Punta del Este. El mercado es un mercado que, si bien no hay ninguna regulación específica respecto a la moneda, es un mercado dolarizado. La gran mayoría de las transacciones se realizan en dólares. Algunas excepcionales pueden ser en una moneda que se llama la unidad indexada, que es el peso uruguayo ajustado por la inflación. Pero te diría que en eso es una economía muy abierta y las transacciones generalmente se fijan en dólares. En cuanto a funcionarios que intervienen en un proceso de compra en Uruguay, ¿cómo operaría esto? El primer paso es elegir la propiedad que se desea comprar junto con el agente inmobiliario y luego contactar al escribano de confianza, que es quien lo va a acompañar junto con el agente inmobiliario en todo el proceso de compra. Va a ser un proceso en el que se encuentre sumamente acompañado. Sería lo que en Chile es un notario o un agente de bienes raíces. Claro, sería como una mezcla entre un notario y un conservador de bienes raíces. Sí, exactamente. Lo que hacemos es, nos ocupamos de todo el estudio de la propiedad, o sea, de los títulos, de la situación tributaria y catastral del inmueble, para que el comprador pueda asegurarse de que está comprando una propiedad 100% libre de cualquier eventualidad que pueda surgir y es 100% seguro. Cuando nos referimos a operaciones en Uruguay, sabemos que interviene un documento llamado boleta de reserva. Sí, exactamente. El escribano interviene en esto, ¿correcto? Sí, correcto. Una vez que el cliente contacta al escribano y le envía las condiciones del negocio y la compra que acordó, el escribano redacta el boleto de reserva, se pone en contacto también con el escribano del vendedor para acordar las condiciones, acuerdan el boleto de reserva y es un negocio preliminar en el que se fijan las condiciones del negocio. ¿Y qué pasa posteriormente a que las partes firmen el contrato de reserva? Bueno, una vez que el contrato está firmado y el depósito en poder del escribano, empieza a correr el plazo que se pactó en el boleto, que en general en inmuebles urbanos va de 30 a 45 días generalmente, y en inmuebles rurales es un poquito más, capaz de 90, 120 días, como llegar a ver, pero la realidad es que depende estrictamente de lo que las partes quieran, así que eso no hay una limitación. Y en ese plazo el escribano lo que va a hacer es estudiar todos los títulos del inmueble, 30 años para atrás de todos los titulares, todos los cambios que hayan habido en el bien y su conformación. Entonces, lo que comentaba antes de que se estudia el bien en su globalidad. ¿Cuáles serían los costos asociados con esta clase de operaciones? Los costos asociados aproximadamente, porque pueden variar en función de las particularidades del negocio, son del 7% del precio, y ahí queda incluido el honorario del escribano, la comisión inmobiliaria, también los impuestos notariales y costos asociados. ¿Qué pasa si posteriormente que firmamos el boleto de reserva alguna de las partes se arrepintiera de tomarse la decisión de no llevar adelante el negocio? Esto en realidad va a depender de la razón por la cual el comprador está decidiendo salirse del negocio. En el boleto de reserva se queda todo muy claro cuáles son las razones y las causas legales por las cuales el comprador podría salirse del negocio, justamente por no adecuarse a la normativa legal o tener algún impedimento respecto de los títulos o alguna situación que no esté regularizada. Y ahí nos aseguramos de que el cliente pueda retirarse de la compra sin perder su garantía. Pero ya si después hablamos de motivos personales, ahí sí habría que evaluar, seguramente se pierda esa garantía, pero siempre se puede conversar obviamente con la otra parte. Y Juan Ignacio, ¿me podría explicar cuáles son los beneficios tributarios que hay para invertir en Uruguay a un extranjero? Nosotros lo que vemos mucho es que la inversión en inmuebles es utilizada para obtener la residencia fiscal en Uruguay, para que las personas físicas obtengan la residencia fiscal en Uruguay. Hay dos causales que están asociadas a la inversión inmobiliaria. Una de ellas es si se realizan inversiones en inmuebles del entorno de los $540.000 y si está 60 días en el año en Uruguay, de esa forma se obtiene la residencia fiscal en Uruguay, o hay otra causal que es haciendo inversiones en inmuebles por $2.300.000 y ahí ya se elimina el requisito de días en el país.
Con eso también se obtiene la residencia fiscal. Ha sido una tendencia que ha pasado en los últimos 7-8 años, muchos argentinos viniendo a obtener la residencia fiscal, muchos brasileros en este momento viniendo a Uruguay por tema de residencia fiscal, y también hemos visto después del 2019 en adelante también una tendencia de familias chilenas radicándose acá en Uruguay. Principalmente el beneficio es que Uruguay no grava o le da la oportunidad a ese nuevo residente fiscal de por 11 años tener exoneradas todas sus rentas del exterior, con lo cual no paga impuestos sobre los ingresos que percibe del exterior. Ese básicamente es el beneficio que buscan estos nuevos residentes fiscales en Uruguay. Bueno amigos, como pueden ver, invertir en Uruguay es seguro y confiable. CTP es su puente para poder llevar a cabo todas sus inversiones, y los amigos de Andersen, los especialistas en la materia.